Oye, Yandra, ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Yo no he dicho nada. Ah, toca cerrar Facebook, vale. Buah. Este fue el último ejercicio que hicimos la clase pasada, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces desde aquí continuamos, ¿cierto? quizás Y vamos a hablar un poquito de lo que es la cavitación. ¿Se acuerda la gente del comienzo del curso de ahí hace como 4 meses? ¿Qué era la cavitación? Sí, señor. Esa era era. la entrada de aire, las burbujas de aire. De aire, Ajá, no era aire. ya te tiraste Bueno, el corte, Yandra. ya voy a cancelar. Ni para cancelar. ¿Ah? O sea, sí habían burbujas, pero no era aire. Eso se da por Eran un vibraciones, cambio ¿no? de vibraciones, cambio de la temperatura. Que había Vibraciones un. ¿Qué y era lo esas que me vainas. lleva? O sea, sí había Genera- vibraciones, no, pero no era por eh, aire. pero era por presiones, si mal no estoy, ¿no? Por Sí, presiones era por Lo algo que de pasa es que presión. hay un en la aumento de la tubería. temperatura. Y Tampoco hay un aumento de qué temperatura ni qué nada. había Bueno, eso. aumento, había un aumento o una disminución, creo que era en la presión del agua y eso hacía que se evaporara y generaba burbujas Burbuja. de vapor de agua, creo. Hombre, ya. Aspiraciones en vacío, más nada. Burbuja, sí. Burbuja. Unas Hombre, burbujas esa ahí. vaina que dañaba la bomba La ya. bomba que desgastaba el, ¿cómo es que? Rotor y toda esa. Bueno, ya, profe, hágale. Los demás comenten algo. ¿Se acuerdan de qué era eso? No, no se acuerdan. Wanda. Ahí es donde dice Wanda. Mierda. Wanda, Está manifiesta. con el trozo de yuca atravesado en la lengua. Lo dije yo. Bueno, entonces vamos a recordar un poquito de qué es la cavitación. Y ahora sí vamos a entrar un poquito más dentro de ahondar un poquito más dentro de la cavitación. Para hablar de la cavitación tenemos que hablar de un poquito de lo que es las temperaturas y las presiones de saturación. ¿Recuerdan de termodinámica qué es la temperatura y presión de saturación? Eh, no me acuerdo. ¿Alguien que se acuerde? Nadie, o les echo el por la tarde. Era, creo que la presión de saturación era la presión. La temperatura y la presión de saturación eran eran los valores dados a los que dicho fluido cambiaba de estado, si mal no estoy. Si recuerdan, Wanda, que me está pidiendo que repita la pregunta, si recuerdan, Wanda, qué es la presión y la temperatura de saturación. La presión y la temperatura de saturación son dos propiedades que son completamente dependientes entre sí. Hablo de la presión y temperatura de saturación, no presión y temperatura. Presión y temperatura de saturación. Son dos propiedades que son completamente dependientes entre sí. Es decir, que la una implica la otra inmediatamente. Y es que, por ejemplo, la presión de saturación es la presión necesaria para que empiece a ocurrir un cambio de fase a una temperatura determinada. O por el contrario, la temperatura de saturación es la temperatura necesaria para que a una presión determinada se empiece a cambiar de fase, principalmente de líquido a vapor. ¿Correcto? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, una vez establecido eso, entonces, imaginémonos una bomba. Una bomba tiene dos puntos, que es un punto de entrada, que es un punto de succión, y un punto de salida, que es el punto de, por donde,
Se me olvidó Profe, la usted está palabra. presentando, profe. Estoy en el chat, todavía no estoy, o sea, Ah, ya. no, estoy haciendo una presentación previa, una previa de la clase de, como la previa de los partidos. Eso, bueno, listo, profe, gracias. Bueno, entonces, ¿qué ocurre en la zona de succión? ¿Qué tiene que ocurrir para que exista succión? Una presión de vacío baja. No necesariamente una presión de vacío, pero sí una presión por debajo de la presión a la que se encuentra el fluido, ¿cierto? De tal forma de que se obligue el desplazamiento por ese lugar, porque es que no necesariamente tiene que ser de vacío, y te voy a explicar por qué, porque digamos que un fluido se encuentra a su presión total de 200 kilopascales y yo ejerzo una succión de 150, no es de vacío y sigue siendo succión y sigue absorbiendo porque la presión total es mayor que la presión de succión. ¿Ya? Sí, Vale. Entonces, una vez aclarado eso, pero ya que María nos habla del vacío, la cavitación tiene mucho que ver con el vacío. Ocurre que, digamos que nosotros tenemos un fluido que se encuentra relativamente caliente y nosotros al hacer succión, ¿cierto? Tenemos que llegar a un punto de una presión de vacío. Ahora supongamos que la presión de vacío necesaria fue tal que tuvimos que llegar a la presión de saturación de ese fluido. ¿Qué va a ocurrir? Un cambio de estado, ¿no? Va a empezar un cambio de estado. Cosa tal que el fluido va a empezar a ebullir y va a empezar a cambiar de fase de líquido a gaseoso y van a empezar a ocurrir o van a empezar a aparecer ciertas burbujas en el otro estado, en el estado de vapor. ¿Cierto? Sí, señor. Perfecto. Ahora, ¿qué ocurre o por qué se da la cavitación? La cavitación se da porque estas burbujas llegan a los álabes, al rotor de los elementos de turbomaquinaria, ¿cierto? Y como dentro de la bomba hay un cambio súbito de presión, desde una presión de succión a una presión de descarga, ¿cierto? Estas burbujitas lo que hacen es colapsar con los álabes en un cambio de presión, porque yo aumento la presión, deja de estar en la presión de saturación y vuelve a estar a una presión en donde el fluido es líquido nuevamente. Entonces estos burbujitas chocan con los álabes generando problemas de vibración, generando problemas de desgaste en los elementos, de tal forma de que literalmente se comen la turbomaquinaria. ¿Es claro lo que estoy diciendo? sí, profe. Muy bien. Entonces, ahora sí, continuemos aquí con la presentación. Lo que vemos aquí a la derecha es un ejemplo de lo que ocurre cuando los casos de cavitación son muy graves. Miren cómo se desgastan los álabes de una bomba. Listo. Básicamente lo que está en esta diapositiva es un resumen de lo que yo les acabo de explicar con plastilina de cómo funciona la cavitación. Hay presiones iguales o por debajo de la presión de saturación, de tal forma de que se generan las burbujas de cavitación. ¿Claro o no claro? Sí, profe, claro. Claro, muy bien. Muy bien. Entonces, la cavitación, ¿cierto? Se mide
utilizando un parámetro que se denomina carga de aspiración neta positiva, o NPCH por sus siglas en inglés, que es Net Positive Suction Head. Carga neta de aspiración positiva, ¿verdad? Y se define como la diferencia entre la carga de presión de estancamiento, o sea, la presión que lleva el flujo justo a la entrada de la bomba, y la carga de la presión de vapor o la presión de saturación. Básicamente es la diferencia que hay entre la presión a la entrada de la bomba menos la presión de saturación del fluido. Y eso nos permite calcular un parámetro, el parámetro que se llama NPSH. ¿Listo? Anoten esa fórmula, supremamente importante. Me dicen para continuar. Ya, profesor. ¿Listo? Muy bien. Entonces, continuamos. Ahora, este factor del NPCH es un factor que ustedes van a encontrar en los catálogos. Si revisan en los catálogos que ustedes buscaron, ese es otro factor de selección de la bomba. ¿Cómo se selecciona una bomba a partir del NPCH? Teniendo en cuenta algo que se llama el NPCH necesario o carga de aspiración necesaria y el NPCH disponible o real, que es la carga de aspiración neta positiva real. Entonces, cada bomba, ¿cierto?, publica el parámetro de carga de aspiración neta positiva necesaria, que se define como el NPCH mínimo necesario para evitar la cavitación en una bomba determinada. Es decir, cada bomba tiene un parámetro para decir, bueno, yo necesito, para poder funcionar como mínimo, requiero que las condiciones de operación de esta bomba tengan por lo menos este NPCH. ¿Listo? Sí, profe, continúe. Muy bien. Ahora, para que una bomba no sufra cavitación, es decir, para poder lograr evitar la cavitación, lo que hay que tener en cuenta es que el NPCH real o disponible, que es el que nosotros calculamos utilizando la fórmula anterior, esta que está acá, siempre tiene que ser mayor que el NPCH ofrecido por los fabricantes. ¿Ya? Punto importantísimo. El NPCH real o disponible siempre tiene que ser mayor que el NPCH necesario. Teniendo en cuenta que el NPCH varía con el caudal
y también varía con la temperatura, varía con el caudal porque depende de la velocidad del fluido y varía con la temperatura porque dependiendo de la temperatura va a tener una presión de saturación determinada el fluido. ¿Correcto? ¿Listo o no listo? Sí, profe. Listo. Muy bien. Muy bien. Entonces, para ejemplificar esto, ¿cierto? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Este es un ejercicio de NPCH que se encuentra junto en el libro, junto con el ejemplo de una bomba de un catálogo. Antes de empezar a leer el ejercicio, vamos a ver un poquito la bomba del catálogo. Muchas bombas lo que hacen es que es expresar el NPCH de esta forma, utilizando metros o pies, en este caso están en pies, o utilizando presión en función del flujo volumétrico. Si lo queremos apreciar utilizando otro tipo de catálogos, ¿cierto? Volvamos al catálogo que teníamos de ejemplo. Aquí podemos observar, por ejemplo, una familia de bombas, que es la bomba serie N modelo 614. ¿Qué nos va a mostrar aquí? Nos está mostrando primero la altura o la cabeza de la bomba. Nos está mostrando la potencia necesaria para el funcionamiento de esa bomba. Y nos está mostrando el NPCH de esa bomba para diferentes caudales. Listo. Entonces, ya no solo es que la bomba cumpla, ojo, que la bomba cumpla con la carga necesaria. No, señor. Ya no es solo que la bomba cumpla con la carga necesaria, sino que tiene que cumplir con la carga necesaria y que el NPCH real, ¿cierto? El NPCH real sea siempre mayor al NPCH disponible o el que está expuesto en esta figura. Entonces, voy a abrir el libro porque antes de empezar a resolver el ejercicio quiero ejemplificar una cosa. El libro tiene un ejemplo, no con números, pero sí con un dibujo que es chévere. A ver si lo encuentro aquí. Aquí está. Tenemos estas dos figuras, la opción A y la opción B. De estas dos, ¿cuál creerían ustedes que el NPCH es mayor? De estas dos condiciones. ¿Puedes mostrar la figura otra vez, creo? Estas dos que están aquí. Déjenme que estoy leyendo una cosa. Solo viendo la figura suponiendo que son el mismo caudal, todo. O sea, que todo es exactamente lo mismo y lo único que cambia es la ubicación de la bomba. Yo diría que la primera, ¿Por qué? por, mm, o sea, porque Mejor la bomba dicho, está más, aquí la está más, pregunta, aquí la pregunta más fácil es cuál es en vez de preguntar cuál tiene el NPCH más alto, es cuál bomba tiene mayor probabilidad de hacer cavitación. Es básicamente la eh, misma pregunta, pero desde otro punto de vista. ok.
¿Qué ibas a decir? Sí, habla. O sea, uno puede decir que la presión la presión en la bomba del esquema uno es mayor, o sea, por la altura del agua, ¿no? La altura del depósito. Correcto. O sea que podrías decir que la opción A tiene menor probabilidad de hacer cavitación que la opción B, ¿cierto? Ajá, exacto. Es correcto. ¿Por qué ocurre eso? Veamos la figura. Aunque matemáticamente los dos esquemas son lo mismo, digamos que tienen la misma longitud de la tubería, todo, ¿cierto? Miren lo que pasa. En la opción A, la bomba se encuentra siempre por debajo del depósito, ¿cierto? Como se encuentra siempre por debajo del depósito, ¿cierto? La presión en este punto va a ser igual a ¿qué? A la presión ejercida por la columna de agua más la presión de la velocidad. ¿Sí o no? Hola. Sí, sí, exacto, profe. En cambio, en la opción B, ¿qué tiene que hacer la bomba? Como está a la misma altura que el depósito, la bomba tiene que hacer succión. O sea que probablemente está, aquí lo que hay es una presión de vacío. Como probablemente aquí hay una presión de vacío, la presión es mucho más baja, haciendo que el NPCH de aquí sea mucho más bajo que en esta configuración. Entonces miren lo importante que es la ubicación, la altura con respecto a los depósitos en los que estamos. Este factor puede cambiar, ¿cierto? Puede ser supremamente relevante al momento del diseño y la ubicación de una bomba para su cavitación. Supremamente importante. Profe, también no se podría añadir la cercanía que tiene ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir? ese accesorio. También ayuda a la bomba, lo que es la válvula. Pero, pero aquí lo repetir, principal es las alturas. Las alturas es clave. Repetir qué parte. Lo de las alturas, que no le escuché, se A entrecortó ver, esta vaina. la opción A, la altura de la bomba está siempre por debajo del depósito. Por lo tanto, el depósito es el que va a ejercer la mayor cantidad de presión a la succión de la bomba. Por lo tanto, esta presión siempre va a ser mucho más alta que en la opción B. Por lo tanto, el NPCH de este punto es mucho más alto y tiene menos probabilidad de que ocurra cavitación en comparación al punto B, en donde la bomba se encuentra al mismo nivel que el depósito y por lo tanto la bomba tiene que hacer esfuerzo de succión. Por lo tanto, tiene que disminuir la presión y el NPCH en esta configuración es mucho menor. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien. Ahora sí, ya podemos continuar con el ejercicio. Entonces, vamos a leer. Hombre, ya tengo la boca seca. Yandra, ayúdame. Profesora. Se utiliza el rotor de 11.25 pulgadas de la bomba centrífuga de la serie F1 modelo 403 del taco de la figura 1415 para bombear agua a 25 grados centígrados. Desde un depósito cuya superficie está a 1,22 metros por arriba del eje central de la admisión de la bomba. El sistema de tuberías desde el depósito hasta la bomba consiste en 30,11 metros de tubo de hierro fundido con un diámetro interior de 4 pulgadas. Hay varias pérdidas menores, una entrada de bordes agudos con una pérdida de 0.5, 3 codos regulares de 90 grados embridadas con una pérdida de 0.3 cada uno y una válvula de globo embridada totalmente abierta con una pérdida de 6.0. Estime el gasto volumétrico máximo en galones por minuto que puede bombearse sin que se genere cavitación. Si el agua estuviera más caliente, ¿se incrementaría o disminuiría este caudal máximo? ¿Por qué? Explique cómo podría aumentarse el caudal máximo a la vez que se evita la cavitación. Listo. Perfecto. Muy bien. Entonces,
Aquí lo que nos habla es que la bomba centrífuga de la serie FL modelo 4013 de Taco, Taco es la referencia de la bomba, y 4013 es el modelo, es esta que está acá. ¿Ya? Entonces, veamos este esquema y ver cómo varía esta situación. Si vemos en la parte inferior, podemos ver el flujo en el que ronda, ¿cierto? La operación de esa bomba va desde 0 hasta 800 galones por minuto aproximadamente, ¿sí o no? ¿Sí o para qué? De nuevo, profe, no entendí esa parte. No, simplemente... Simplemente tenemos, aquí tenemos el catálogo nos está mostrando el flujo volumétrico de operación de la bomba que va desde 0 hasta 800 galones por minuto. Ya, eso es lo que nos está mostrando. Ah, bueno. Listo. En la parte de arriba es el mismo esquema, pero expresado en litros por segundo. O sea, el mismo flujo de acá, pero expresado en litros por segundo, que es de 5, 10, 15 y va hasta poquito más de 50 litros por segundo, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. Y aquí vemos las curvas características de esta familia de bomba con su respectiva eficiencia y nos están diciendo que tenemos la bomba con un diámetro de 11.25 pulgadas, que es esta segunda de arriba abajo que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es hacer una gráfica del NPCH disponible para todos estos flujos y comparar con el NPCH necesario. De tal forma de que el flujo máximo que debe tener esa bomba para que no cavite es en el punto en el que el NPCH necesario se iguale al NPCH disponible. ¿Listo? Pero no tendríamos que coger valores que estén por encima. ¿Cómo así? No, ¿qué tenemos que hacer básicamente? Graficar el NPCH en función de, en función del flujo y compararlo con esta curva que está aquí del NPCH necesario. En el punto donde ambos sean iguales, este es nuestro flujo máximo. Es decir, el flujo límite que podemos tener para que no esté siempre cavitando el flujo en la bomba. Ah, ok, sí. ¿Ya? Perfecto. Entonces, Sí, entendido. vamos a abrir a nuestro amigo Excel. Entonces, vemos que esto, el esquema nos está diciendo que va desde, vamos a poner lo que va desde 0 hasta poquito más de 50. No creo que llegue a los 50. O sea, creo que no debería estar en 50. Entonces vamos desde 0 hasta 50, de 5 en 5, tal cual como nos lo va mostrando aquí, ¿cierto? Esa es la cantidad de flujo que vamos a coger. Y vamos a tomar los datos. Yandra, te cedo el turno para que me vayas dictando los datos. Gracias. Es una cosa tan, Dios mío, qué placer. Espectacular. Espectacular. Listo, profe. Bueno, en orden. Se utiliza el diámetro, se utiliza rotor de 11.5 pulgadas. Rotor 11.5. 11.25. Perdón, 11.25 pulgadas. Bueno, eso es información para el catálogo. Eso no nos Eso no interesa. importa, sí, hago la figura.
Bueno, temperatura del agua, agua 25 grados centígrados. ¿Cuáles son las propiedades? Alguien que vaya buscando, por favor. Medellín, colabora. Ya voy para esa, voy para eso. Bueno, desde un depósito cuya superficie está a 1,22 metros por arriba del eje central. Entonces, este es Z2. Z2 igual a 1,22 metros. A ver, a 25. Esto A es 25 la densidad es 997. 997 y la Mira, viscosidad es dinámica 0.891 por 10 a la menos 3. 0.891 Por 10 a la menos 3. por 10 a la menos. Listo, profe. Dice que el depósito de la Espérate bomba. espérate que me faltó el igual aquí. Espera. Igual, porque si no lo va a detectar. Listo. Y tu café. Entonces nos dice que desde el depósito hasta la bomba consiste en 30,11 metros. O sea, esa es la longitud. Longitud 30,11. 30.11 metros. Medellín, búscate el. Ah, no, aquí yo creo que no los dan. Ah, no. ¿El qué? El Epsilon, del hierro fundido. Hierro fundido, el Y, Epsilon. exacto. Profe, esa tubería, el diámetro interior de la tubería es de 4 pulgadas. No sé si eso lo necesitamos o qué. Claro, el diámetro. Ah, sí. Como me equivoqué con el 11,25 de arriba. Listo, todo el diámetro es 4 pulgadas. Por 25.4 entre 1000. ¿Cierto? Listo, profe. Mira, Entonces, ahora vamos para las pérdidas menores. Ajá. Entonces, las pérdidas menores tenemos el una hierro entrada. fundido, Dale. Hierro fundido, el hierro fundido es 0.26 milímetros. 0.26 milímetros. Listo. Primer caso L. 0,5 de los bordes agudos, entrada de bordes agudos. Caso L, entrada 0.5. 3 codos regulares de 90 en bridadas, 0,3 cada uno por 3, Caso L, 0,9. caso L codos. Aquí tengo caso L codos. 0,3 por 3. 0.9. Porque son Y, 3, cada uno exacto. 0.3. Bien. Válvula. Caso L de válvula de globo embridada abierta con un KL de 6. 6. Y ya. Listo, ya. Entonces KL total es igual a suma de toda esta joda. Listo. ¿Qué más? Bien, ¿y tú? Epsilon sobre D. Epsilon sobre D. Antes de hacer esto, tengo que hacer una breve explicación matemática. Antes de continuar, aquí vamos a sacar los datos. Epsilon sobre D. Entonces, este epsilon sobre el diámetro por mil. Y el área, ¿cierto? Y cuartos por el diámetro al cuadrado. ¿Listo? Espérenme un momento. Voy a cuadrar aquí para poner el tablerillo. Ya va, Pérez. Ya va, profe, pero un momentico mientras copiamos los datos. Yo también estoy copiando los datos con el Sí, háganle, que yo estoy aquí. Eso es rojo, discusión dinámica, Z2. ¿Diámetro cuánto era? De 4 pulgadas. Disculpen un momento. Voy a Esto ver qué sale. 4 pulgadas.
por, ¿verdad? O entre. ¿Qué? 0.020. Por 25.4 entre 1000. Voy a guardar esta imagen para llevármela aquí a guardar como imagen. Escritorio. Para llevármela aquí al tablerich. Mira, ¿a quién están matando ahí? No sé, mi madre como que quiere tumbar la casa. Bueno, entonces estamos viendo este esquema del dibujo, ¿cierto? Entonces, para este esquema del dibujo, ¿qué necesitamos hallar? Necesitamos hallar las condiciones de entrada en la bomba, porque recordemos que el NPCH es igual a la presión sobre ρg más la velocidad. ¿Era la velocidad o la velocidad al cuadrado? No me acuerdo. Creo que era la velocidad al cuadrado. Velocidad al cuadrado sobre 2g menos la presión de saturación sobre ρg, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Muy bien. Ahora, si establecemos el punto 1 acá arriba y el punto 2 a la entrada de la bomba y planteamos la ecuación de energía, ¿cierto? Quiere decir que estas velocidades del NPCH en realidad son la presión 2 y la velocidad 2, ¿sí o no? Muy bien. Perfecto. Entonces, planteemos la ecuación de energía. La ecuación de energía nos va a decir esto. Presión 1 en forma de carga más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2g más z1. Aquí debería haber h neto. Perdón, no un igual, sino un más. Y eso es igual a la presión 2 sobre ρg más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2g más z2 más las pérdidas. ¿Sí o no? Todo correcto y yo que me alegro hasta aquí. ¿Vamos bien? Sí, está. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con la velocidad 1, la altura 1, la carga de la bomba, toda esa joda? Profe, altura, velocidad 1 y presión 1 sería la atmosférica, la velocidad 1 es 0 y Z1, Z1 Y sería Z1 la altura, ¿no? Y Z1, pues medido desde la parte de abajo, sería la altura, ¿cierto? O sea que es allá la que nos tenemos equivocamos, allá. allá Nos nos equivocamos. equivocamos, Z2. colocamos Z2 y tenía que ser Ajá, Z1. exacto. Correcto. Y Z2 Segundo, sería 0. ojo con lo que les voy a decir. El tramo que estamos evaluando es hasta antes de la entrada de la bomba, ¿cierto? Sí, ¿Hay bomba o no hay bomba? no hay bomba. Hay bomba antes. Correcto. Muy bien. No hay bomba. Ahora, del otro lado, ¿hay presión? La misma atmosférica. No, la P2 no es la misma No, atmosférica. no. No, Sí hay profe. presión, El, pero hay que el, calcularla.
pero no la tiene, ¿cierto? Es la que estamos calculando. Ajá. Sí, sí, no la tenía. La velocidad Ahora, 2, ¿hay velocidad? Hay Sí, velocidad, claro que hay claro que sí, velocidad porque velocidad. está sí, fluyendo sí. por la tubería. Z2 Z2 sería 0. sería 0. Sería cero, Y sí. HL sí hay, obviamente, porque ha recorrido un tramo de la tubería. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, quiere decir que todo esto nos queda de la siguiente forma. Z1 es igual a la presión 2 por ρg más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2g más HL. Si despejamos la presión 2, es igual a Z1 menos la velocidad 2 al cuadrado sobre 2g menos HL. ¿Estamos claros? Sería por densidad por gravedad. Ah, no, espérense. Sobre, todo esto sobre densidad por gravedad, sí, sí. Para obtener este término que tenemos acá arriba. ¿Listo? ¿Estamos bien o no estamos bien? Sí, profesor. Sí, Si reemplazamos este término en la ecuación que tenemos allá arriba, miren lo que vamos a obtener. Vamos a empezar a reemplazar Z1 menos velocidad 2 al cuadrado sobre 2g menos HL más velocidad 2 al cuadrado sobre 2g. Todo eso entre paréntesis, esto es NPSH igual. Menos presión de saturación sobre ρg. ¿Qué ocurre aquí? Chas. ¿O no? Porque el uno es menos y el otro es más, ¿no? Entonces solo tendríamos que hallar las pérdidas. Solo tendríamos que hallar básicamente las pérdidas. Ahora, hallar las pérdidas y esto que está aquí que está tabulado. Ahora bien, por otra parte, quiero hacer una aclaración antes de continuar y para eso necesito volver a insertar esta imagen para que, porque sé que se van a cometer errores más adelante. Aquí tenemos nuevamente nuestro esquema, ¿cierto? Ahora, no hay que imaginarlo porque en teoría este esquema lo que hace es que debería seguir por aquí, aquí debería haber la tubería que sigue, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero Perfecto. Ahora, cuando usted quiere hallar la potencia de la bomba necesaria, ¿cierto? Usted calcula las pérdidas, el HL total, utilizando todo el tramo de la tubería. ¿Por qué? Porque el flujo ha recorrido todo el tramo de la tubería. ¿Sí o no? sí, profesor. Cuando estamos hablando del NPSH, las pérdidas que se utilizan no son las pérdidas totales del sistema. Se utilizan las pérdidas totales hasta el punto a la entrada de la bomba. ¿Por qué?
Se utilizan estas pérdidas porque hasta ese punto la bomba solo ha recorrido, perdón, el fluido solo ha recorrido este tramo. No tiene nada que ver con el tramo de acá. ¿Listo? Entonces, básicamente, para calcular en el NPCH hay que calcular dos pérdidas de sistema. Una para todo el sistema y otro para la entrada de la bomba. ¿Es claro lo que quiero decir? Sí, profe. Perfecto. Entonces ahora ya podemos continuar. Entonces habíamos quedado. Profe, disculpa, antes de continuar, ponga el primer tablero, por favor. Voy. Ponga el segundo, profe. Hágame el favor. Ahora está. Y ahora sí. ¿Listo? Sí. Perfecto. Entonces, volvemos acá. Entonces habíamos dicho que vamos a variar el flujo desde 0 hasta 50 litros por segundo. Entonces aquí, flujo de 0, 5 hasta 50, ¿cierto? Esto es en litros por segundo. Para pasarlo a metro cúbico por segundo, se divide entre 1000. ¿Estamos, Melo? Calculamos la velocidad como flujo sobre área. Todo esto que estoy haciendo ya lo hemos hecho anteriormente, así que y calculamos el número de Reynolds, que es igual a la velocidad por la densidad por el diámetro sobre la viscosidad dinámica. Fijo, fijo y fijo. Pauso aquí y me avisan cuando me hayan alcanzado. Aguante, profe, aguante. Por eso, pauso aquí y me avisan cuando me hayan alcanzado. Mientras tanto, me como mi desayuno.
Pum, 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 pum. Ajá, ¿cómo vamos? Ya va, profe, ya estoy terminando. Ya, profe, ya, regálame 2 minuticos más. Un momentico. Ánimo, muchachos, que nada se ha perdido. Todavía. Ay, Listo. Dios mío. Ay, Dios mío, ¿por qué? Si les cuento lo que acaba de ocurrir. Alguien en un grupo de metodología sin querer copió el link de una página porno en el grupo y eliminó el comentario, pero todo el mundo lo alcanzó a ver y hasta lo respondió. ¿Mm? Ay, no, qué feo caso. Ay, Dios mío. Bueno, yo que soy la más lenta ya terminé. ¿Cómo va la demás gente? Los demás, ¿cómo van? Bien. Prosiga, prosiga. Ahora que nos queda el factor de fricción, ¿cierto? Sí. Ahí sí suave, profe, suavecito ahí. Bueno, entonces venimos aquí, colocamos 1, le ponemos el 1 en todos los valores. En el F más 1 colocamos la fórmula de Colebrook, que es igual a menos 2 Profe, o... ¿Sí? después al adelantar el video de la clase al 2 se va a escuchar normal, por favor. Por eso, esa es la idea. Por eso, entonces, por logaritmo base 10 de epsilon sobre d fijado sobre
3.7. Vamos a ponerlo entre paréntesis para que no se enrede con lo otro. ¿Vamos bien? Sí, profe, pero sube el ritmo. Ay, me dijeron que fuera lento. Entonces vuelvo al ritmo normal. Pues. Más 2.51, también entre paréntesis, sobre, también entre paréntesis, Reynolds por raíz de F. Vaya, me la aprendí, ¿vale? Y todo eso elevado a la menos 2. A la división entre 0 porque obviamente el Reynolds es 0, ¿cierto? Y calculamos para todo. Bueno, los espero aquí. Ah, ya terminé. Ya porque tú terminaste, entonces ya todo el mundo ya. Claro. Voy a tomar café. Aprovechemos que Medellín se levantó y continuamos. Listo, ya me alcanzaron. Sí, profe. Ya me Sí, ya. alcanzaron, ¿sí? Muy bien. Ahora, después de haber calculado el F más 1, tenemos que la columna F es igual a la de F más 1. Falta Ah, la bueno. iteración. Bueno, mire, este no lo habíamos visto, pero este es el error que nos sale cuando no activamos el cálculo iterativo. Entonces hay que calcular, aceptar, ¿cierto? Y ahora sí hacemos que F sea igual a la columna F más 1. Y calculamos para todo. Que ponga la ecuación. ¿Cuál ecuación? Hay Colbert. Pues es un... Espérate. No, pero en el Excel, profe. Ah, ok. Pero habla claro porque es...
Jonathan. Estoy esperando que me digan que ya me alcanzaron. Ya, profe, siga. ¿Ya? Ahí estoy esperando que me digan y nadie dice nada. Entonces ya. Ajá. Entonces, ¿qué pasó ahí? Listo. Ahora calculamos las pérdidas, ¿cierto? El L es igual a la velocidad. Bueno, se me había olvidado, esto vamos a ponerlo aquí 0 para que no haya problemas en la gráfica. Aquí esto es igual a la velocidad al cuadrado sobre 2 por 9.81 que multiplica a F por L sobre D más a sub L. Y calculamos para todos. Verificamos. Hay algo que está corrido, no tengo ni idea qué es. El caso L total. F4. Ahora sí. Es cantar. ¿Cómo vamos? Bien, mal. ¿Por qué sigues con él? Pum, pum, pum. Pum, Profe, pum, porque pum. a veces uno selecciona la celda y no lo reconoce en la fórmula. No sabe qué se debe ese problema. ¿Cómo así? O sea, te sale el Usted bit sabe 0. cuando uno selecciona la celda, esa celda se pone en diferentes colores. La selecciono, pero sé cómo es que se pone en negro. O sea, no, como si no la... Probablemente tienes un error en la fórmula Ah, y algún signo por o algo y por eso no te la reconoce. ¿Cómo así? O sea, que te sale en negro. O sea, te sale, por ejemplo, si quitamos este por, mira lo que pasa si yo quito ese por. Así te sale. sí, Yandra. profe, no se selecciona. O sea, parece que no estuviera seleccionando una celda. Pero estoy Bueno, revisando y no sé qué pasa.
Ah, los valores bien. también. Seguramente no tienes un signo que tiene por alguna parte. O te falta Estoy algún paréntesis. revisando Yo, porque de se me pronto te puso negra falta, toda la fórmula. de pronto te falta algún paréntesis. Yo también la tenía la fórmula así, me faltaba ver el paréntesis. El primer paréntesis me faltaba. Ujú. Écale, esto está lanzando error y no me había fijado. Aquí teníamos el problema, que era Z1, ¿cierto? Ya. Sí, profe, ya encontré, así era como usted decía. Bueno, ya vamos toditos por aquí, ¿cierto? Sí, señor. Ahora, el NPCH, ¿cierto? NPSH era igual, según la fórmula que teníamos, Z1 menos HL más la presión de saturación sobre ρg. Entonces nos falta la presión de saturación. Presión de saturación. ¿Dónde encontramos la presión de saturación? En las mismas tablas, por ejemplo, para el agua. Si nos vamos a buscar a la temperatura, justamente al lado aparece un valor que se llama presión de saturación. Que va a variar en función de la temperatura. Serían 3.169 kilopascal. Ajá, está. Y 3.169, o sea, 3169 pascales. ¿Así? Sí. Muy bien, entonces ya podemos resolver la fórmula del NPCH y esto es igual a Z1, fijado, menos las pérdidas más la presión sobre ρg, densidad por 0.81. Y la densidad debe ser fijada. ¿Listo? Le damos aquí. ¿Cómo es la vaina? Coño, aquí hay algo. 10. Déjenme verificar una cosa.
Aquí hay algo que no me cuadra. Profe, no era menos. Ah, Keila, por poquito me deja sorda. Keila, bájate el volumen un tris al micrófono y por favor. Hay un valor que no está fijado. ¿Cuál valor no está fijado? Este no está fijado, eso es lo que no da. Profe, ¿cuánto es que le da la presión de saturación? 3169. Sí, eso es lo que me dijeron. ¿Cómo es que es la fórmula, profe? Ahí da 3669 porque allá está en kilopascales y el profe la pasó a pascales acá. Ajá. Ya, eso va. Quiero verificar una cosita. Chas, esto se va. Sí, esto se va porque presión una atmosférica. ¡Ah! Aquí está el error. La cagamos porque la presión atmosférica no se va. Porque la presión 2, sí. Porque la presión 2 también tiene la presión atmosférica más la absoluta. Sí. Más la, O sea que sí. la presión 1 sí está. Entonces aquí, ahí donde estaba el error, yo sí decía, esto da raro. Menos P1 Sería más, ¿no? sobre Rg, no, porque está de este lado aquí está positivo y pasa negativo para el otro lado. Pero lo que estamos pasando es Lo que está 1, velocidad, cabeza de velocidad y HL, no Z1 Z1 y P1 están del mismo lado. Sí, profe, es Z1 más P1, Ah, porque lo que estamos sí. despejando es P2 sobre... sí, más. Estamos nosotros. Sí. Más. Toda la razón, sí. Entonces, aquí nos falta eso. Entonces, más la presión atmosférica, 101.3 kilopascales, bueno, 101.300 sobre esto, 4 por 9.81. Claro, lo hicimos algaretemente, como siempre la cancelamos, en este caso no se podía cancelar. Ahora sí. ¿Listo? ¿Estamos bien? Ya. Turum. Dice. Turururu. Turururu. Entonces la presión en uno sería ¿cuánto? Presión. La presión en 1 sería 101.3 kilopascal, o sea, 101.300. Listo. Y este NPCH está en metros. En los años 1600. Prim. Ya, estamos todos aquí. Ya, un momentico. Vale.
Profe, Sí. una pregunta. El NPSH hay algo ahí que no entiendo en cuanto a la presión de saturación. Eso no va con el signo menos de la fórmula. Cuando se resta la presión de saturación sobre Tienes, gravedad por... tienes toda la razón, no es menos. Ajá. Bueno, menos mal, ustedes se van dando cuenta de esas cosas. Ahora sí. Toda la razón. La presión de saturación es con menos. Yo tenía más sin querer. ¿Cómo así? Ajá, que yo aquí había puesto más y es menos según la fórmula. Mm, Aquí es menos y yo había puesto más aquí sin querer. Ay, no, no me da. Le pongo la fórmula para que la... No me da negativo. Como dice la canción, chan, chan, chan. Yo no, me da igual que me da igual que usted así. Un poco valores esos, así todo raro. Cuando el tirano mandó. Avisan cuando me alcancen. Ya, profe, que eso no me da, ya va. Tranquila. Listo, profe, gracias. Los demás. Listo, pues.
Sí, profe. Ahora toca graficar, ¿no? Sí, pero ojo, de una no. Toca graficar, pero ahora. Porque mira la información en la que nos está dando el NPCH en el catálogo, nos la está dando en pies. Y nosotros lo tenemos en metros. Necesitamos pasar de metros a pie. ¿Alguien se sabe el factor de conversión? Porque yo no me acuerdo. Yo lo haría pasando a pulgadas y después a pies. Sería esto por 1000 entre 25.4, ya lo tengo en pulgadas, y 12 pulgadas son un pie. Tengo pulgadas. Profe, un ¿Sí? metro son 3.2808 pies. Ah, bueno, mejor. Un metro. ¿Son cuántos? Son 3.2808. 3.2808 pies, o sea que 11 metros es eso por 3.2808. Acá. Perfecto. Entonces ya tenemos esto en nuestro NPCH disponible para cada flujo, ¿cierto? De aquí para abajo pues ya no nos interesa porque ya negativos, pues no tiene sentido negativo, ¿cierto? Entonces, vamos a graficar, vamos a eliminar esto de acá, esto no nos interesa, y vamos a graficar esto con esto. Insertar ecuación, chess. Bueno, vamos a dejarlo solo por no dejar. Que se vea más bonito. Perfecto. Ahora tenemos que comparar este gráfico que tenemos aquí, vamos a ponerlo así, campetudo, con este de acá. ¿Dónde son iguales? Muy difícil de saber, ¿sí o no? Ajá. ¿Cuánto es el NPCH en 30? En 30 el NPCH es más o menos ¿cuánto? Entre 4 y 5, ¿cierto? Para este, en 30 es más o menos de 2.74, o sea que ya ahí está por debajo. O sea que debería ser más o menos 25. En 25, el NPCH está más o menos cerca de 4. Y en 25, ¿cuánto lo tenemos nosotros? ¿25? El NPCH lo teníamos en 13. O sea que por ahora sabemos que el NPCH, el flujo siempre tiene que ser inferior a 400. Debe ser más o menos entre 400 y 500, 450 por ahí. ¿No les parece? Perdón, 450. Profe, no entendí. Entre 25 y 30. A ver, es que es un poco complejo de ver, pero tratemos de verificar estos datos. Veamos aquí. Aquí tenemos 30 litros por segundo, ¿cierto? En esta que está acá.
¿Sí me están viendo? Sí, señor. Si nos vamos a la curva del NPCH, ¿cierto? A la curva del NPCH, sabemos que el valor del NPCH a 30 litros por segundo está aproximadamente entre 4 y 6. Es aproximadamente, diría yo, que 5 pies. ¿Sí o no? Sí, señor. Perfecto. Y nosotros acá, para 30 litros por segundo, calculamos que el NPCH disponible es de 2.74. Es decir, ya ahí nos pasamos. O sea, no puede ser nunca un flujo de 30 litros por segundo. ¿Listo? Porque está por debajo del NPCH necesario. ¿Es claro lo que quiero decir? Pero nada más en este ejercicio, ¿verdad, profe? Por el dato sé que está señalado ahí. O en todo. Nada más, no, nada más en este ejercicio. Ahora, Ok. seguimos, disminuimos un poquito. En el siguiente dato, a 25 litros por segundo, se podría decir que el NPCH es de aproximadamente de 4 pies. Y nosotros calculamos un NPCH disponible de 13.15. O sea que ya estamos por encima de el NPCH necesario. O sea que 25 para abajo, cualquier flujo es posible. O sea que habría que hallar, la forma correcta para hallar sería graficar esta curva del NPCH necesario contrastada con esta curva que nosotros calculamos y donde se crucen los dos puntos, ahí es. Sabemos que el punto de cruce tiene que estar obligatoriamente entre 25 litros por segundo y 30 litros por segundo. ¿Es o no es? ¿Mm? Hola. Sí, profe. Pues, Básicamente ya estamos muy limitados de aquí para adelante con respecto a la información porque no podemos graficar esta curva en Excel con datos precisos porque no tenemos ni la ecuación ni tenemos nada. Entonces, bajo la limitación de la gráfica que está aquí, solo podemos definir que por lo menos siempre tiene que estar debajo de 25 y que el punto de cruce tiene que estar entre 25 y 30 litros por segundo. No podemos decir más nada. ok. ¿Listo? O sea que bajo condiciones prácticas podríamos decir que el máximo flujo disponible es de 25 litros por segundo. ¿Máximo o mínimo? El máximo que podríamos tener. El máximo flujo que podríamos tener es el 25 litros por segundo. Porque de ahí para arriba, en teoría, empezaría a cavitar. Siempre. Sin importar la ubicación de la bomba. Y esto para lo de la selección de la bomba. Para la selección de la bomba, todos ustedes tienen que verificar que siempre su NPCH disponible siempre esté por encima del necesario. Por mucho que la bomba cumpla con la carga, si el NPCH no cumple, pues no nos va a servir esa bomba. Vale.
Hola. En este caso, el NPSH necesario es el que nosotros calculamos acá, ¿cierto? El disponible es No, el que el nos da necesario es el que da el gráfico. 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 Y el disponible es el que nosotros calculamos. Te lo voy a poner por aquí. Y el disponible siempre tiene que ser mayor que el necesario. Profe, ¿podría repetirse cuál es el disponible y cuál es el necesario? El disponible es el que nosotros calculamos. El necesario es el que te presentan en el catálogo. Y el disponible, para que se pueda utilizar una bomba, el disponible siempre tiene que ser mayor que el necesario. Profe, disculpe, ¿podría mostrar un momentito en el Excel la gráfica que usted le dio del NPSH? Aquí está. Esa línea que se ve marcada y que está horizontal, ¿usted la seleccionó para que se viera así o le salió así? Salió automáticamente. Esa es porque cogió los negativos. Ajá, porque cogí los valores negativos. Profe, Okay. inténtalo haciendo sin coger los negativos a ver qué pasa, porque a mí me dan dos curvas así, sin coger los negativos. Así. Nada, no sé qué pasa, a mí se me están cruzando dos curvas ahí, no sé qué estoy metiendo mal. Muy extraño. Hiciste la gráfica 2 veces. Ok. No sé, él se la amaneció fregando hoy, no sé qué pasa con mi... No tengo ni idea. Y ya, con esto, muchachos, jóvenes y jóvenes, ya que hay que ser inclusivo, mira. Con esto, muchachos, hemos terminado el curso de mecánica de fluidos. Mira, Yandra. Un año dando. Profe, que el miércoles no dará clase. Mal, teníamos mal con ese No. ejercicio. Profe, muestra un momentico, pero otra vez la gráfica, venga, ya va a estar ni el otro profesor. Ay, qué profesor, siempre da. ¿Qué clases le faltan por su? Todo. Faltan las de toda esta semana que no las he subido. Profe, ¿cómo nos va a tirar para parcial? Tiene su bro. Yo siempre tiro suave. Siempre. Profe, en el parcial, o sea que sí le podemos pegar de Excel o tenemos que copiarlo a lápiz. Obvio que vamos a entregar Excel. Sí. No, obvio no pregunta por taller. Imagínate si no se Al puede. taller donde sea necesario. Entonces en el taller lo que van a hacer es que van a entregar el taller todo tabuladito y adjunto me envían los Exceles donde los calcularon para yo verificar los datos. No escuché nada, profe, no escuché nada. O sea, los ejercicios del taller lo podemos hacer con Excel. No todos los que sean de sistemas y eso, el resto tírenle los cálculos. Profe, en el parcial se lo va a tirar los que de hacer en Excel o también el lápiz. En el parcial entra todo lo de este último corte. Por eso les digo que el parcial es un poquito más largo. Pero le podemos entregar esa vaina en Excel. O sea, todo. Ahí en Excel. Sí, claro. Ah, bueno. Hagan lo que les dé la gana. Pero sí nos va a dar más tiempo, ¿verdad? Sí, les voy a dar una hora más. De un día más. Muy poquito. ¿Cómo vas a decir muy poquito si ni siquiera has visto el parcial?
Conociéndolo usted como los tira. No, yo. No, si sus parciales son breves. Bueno, muchachos. Bueno, señora Aranceli, no se preocupe por eso, ¿yo? ¿Qué pasó? Tiene que viajar, se le manda el examen, no se preocupe por eso, ¿yo? ¿Qué le iba a decir yo? O sea, Medellín, ¿qué examen, Medellín? Muchachos, entonces el día de hoy hemos terminado el curso de mecánica de fluidos. Qué triste, Profe, ¿no? venga, ¿por qué la gráfica me queda alejada del eje Y, profe? No sabe. ¿Cómo? No, ¿Cómo? el eje Y me queda alejado, eso ahí. No sé qué carajo pasa. ¿Cómo así? ¿Qué estás haciendo, Yandra? Yandra, ¿qué estás haciendo? De todo menos lo que usted hizo ahí. Bueno, ya esperaré que me iré en el parcial con esta vaina. Bueno, vamos a dejar aquí de grabar. Y pues hoy